Bienvenidos a una inmersión profunda en la prehistoria. Olviden las imágenes simplificadas. Hoy vamos a desentrañar la verdadera historia de un depredador que se convirtió en una leyenda, el Smilodon. No fue solo un gato con grandes colmillos, fue el pináculo de una ingeniería evolutiva especializada. Para entender al Smilodon, debemos viajar mucho antes del Pleistoceno al Oligoceno, hace más de 25 millones de años. Aquí, el linaje de los grandes felinos se dividió. Una rama llevó a nuestros leones, tigres y gatos domésticos, Felinae. La otra rama, la de los felinos dientes de sable, se llamó Machairodontinae. El Smilodon es solo el último y más famoso exponente de este grupo. Su linaje comienza con el género más antiguo, Smilodon gracilis. Esta especie, que apareció hace unos 2.5 millones de años en América del Norte, era la más pequeña, con un peso estimado de entre 50 y 100 kilogramos, apenas más grande que un jaguar moderno. El Smilodon gracilis fue el pionero sentando las bases morfológicas para sus descendientes gigantes. La evolución del Smilodon está intrínsecamente ligada a la geografía continental. Tras el gran intercambio biótico americano, donde se unieron Norteamérica y Sudamérica, el linaje se diversificó en 3 especies reconocidas que coexistieron en diferentes épocas y lugares. Smilodon gracilis, el ancestro más antiguo que vivió en Norteamérica hasta hace unos 500.000 años. Smilodon fatalis, una especie de tamaño intermedio, pesando entre 160 y 280 kilogramos. Esta es la especie más conocida, ya que de ella se han encontrado miles de fósiles en el famoso yacimiento de La Brea. El S. fatalis se expandió por Norteamérica y migró al norte de Sudamérica. Smilodon populator, el gigante de la familia. Esta especie, que dominó Sudamérica, era el félido más grande conocido, con un peso que podía superar los 300 a 360 kilogramos, rivalizando y a veces superando a los tigres siberianos más grandes. Sus colmillos eran los más largos, llegando a 28 centímetros. Cada especie ocupó un nicho, pero todas compartían la misma característica fundamental. Eran especialistas en cazar la megafauna que definía el Pleistoceno: mamuts, bisontes de la estepa, caballos prehistóricos y perezosos gigantes. Nuestra comprensión actual del Smilodon no provendría solo de encontrar un hueso aquí o allá. Viene de un tesoro evolutivo sin precedentes, los pozos de asfalto natural de La Brea. Hace unos 50.000 a 11.000 años, el asfalto espeso se filtraba desde el subsuelo, creando trampas naturales. Cuando un animal, como un bisonte o un mamut, quedaba atrapado en el alquitrán, sus gritos atraían al gran depredador tope de la cadena. Y ese depredador era casi siempre el Smilodon fatalis. El resultado es un cementerio de la era de hielo. Se han extraído más de 2.000 individuos de Smilodon de estos pozos, muchos de ellos completos. Este número es extraordinario y nos da la mejor ventana posible a su vida. Los restos revelan un dimorfismo sexual notable, donde los machos eran más robustos que las hembras, y una tasa alta de lesiones, lo que nos lleva a las grandes preguntas sobre su comportamiento. Respecto a su apariencia, dado que solo conservamos los huesos, el color de su pelaje sigue siendo objeto de debate. Algunos científicos postulan que, dada su vida en emboscadas en zonas boscosas y de matorrales, no en sabanas abiertas como un león, su pelaje pudo haber sido manchado o listado, similar al de un leopardo o un jaguar, para camuflarse mejor antes de sus ataques a corta distancia. Lo que es innegable es su constitución física: un pecho amplio, un cuello grueso para soportar el impacto y patas delanteras más musculosas que las de cualquier otro felino conocido. El Smilodon fue una obra maestra de la especialización, y cada parte de su anatomía estaba subordinada al uso de esos colmillos gigantes. Los estudios de biomecánica modernos han refutado la vieja idea de que era un simple carnívoro. Él era un cazador de contacto total. La función del cuerpo, sus extremidades delanteras eran la clave del éxito.
Los huesos del brazo y el hombro eran más robustos y su ulna era más corta en proporción a su húmero, lo que indica que eran patas diseñadas para un agarre y una fuerza de agarre masivos. El esmilodón no perseguía a su presa. Derribaba con un placaje brutal y la mantenía inmovilizada con sus poderosas garras y cuerpo. Esta inmovilización era crítica, pues minimizaba el movimiento de la víctima, protegiendo los colmillos. La biomecánica del colmillo. La fuerza de su mordida en la parte trasera de la mandíbula era, irónicamente, débil. Estudios de elementos finitos han demostrado que si hubiera intentado morder y forcejear como un león, sus colmillos de sable se habrían roto a menudo. Sin embargo, el cráneo estaba diseñado para soportar una gran presión vertical ejercida por los músculos del cuello. El esmilodón poseía una cresta sagital muy alta en la parte superior del cráneo, el punto de anclaje para los músculos del cuello más poderosos que cualquier otro félido. Después de inmovilizar a la presa, el animal realizaba una gran apertura mandibular de 120 grados, clavaba sus colmillos y utilizaba los músculos de su cuello, no su mandíbula, para hacer un movimiento descendente que cortaba la garganta. Era un arma de corte y puñalada, no de trituración. La víctima se desangraba rápidamente. El debate social. La gran cantidad de fósiles con lesiones sanadas en la brea, como caderas rotas o colmillos perdidos, que muestran meses de supervivencia después de la herida, apoya firmemente la teoría de que el esmilodón era un animal social. Si un cazador solitario se rompía un colmillo o una pata, lo que le impedía cazar grandes presas, simplemente moriría de hambre. La única explicación plausible es que otros miembros del grupo, probablemente una manada, le proporcionaban comida y protección, un comportamiento visto hoy en leones y lobos. Esto habría sido una ventaja crucial para cazar a la megafauna. El reinado del esmilodón duró millones de años, pero llegó a un final abrupto y dramático. La extinción del esmilodón hace aproximadamente 10.000 años no se debió a un solo evento, sino a una convergencia fatal de factores que cambiaron radicalmente el mundo que conocía. La causa principal fue la desaparición de su principal fuente de alimento, la megafauna del Pleistoceno. El esmilodón estaba especializado en cazar animales muy grandes, lentos y de piel gruesa. Cuando el clima global comenzó a calentarse, tras la última gran glaciación, los vastos pastizales y bosques que sustentaban a las grandes manadas comenzaron a cambiar. Las poblaciones de mamuts, bisontes y perezosos gigantes entraron en un declive irreversible. El esmilodón estaba morfológicamente sobrecalificado para la caza de grandes presas y al mismo tiempo insuficientemente equipado para cazar animales pequeños. Sus patas cortas y robustas no podían mantener la velocidad de persecución de las nuevas presas que proliferaron, como los ciervos y los caballos más rápidos. Su anatomía de derribo era inútil contra un animal que podía simplemente huir. Casi simultáneamente, hace unos 13.000 años, llegaron a América los primeros humanos. Estos nuevos competidores eran omnívoros, rápidos, adaptables y, lo más importante, cazadores excepcionalmente eficientes de la misma megafauna que el esmilodón necesitaba para sobrevivir. Los humanos no solo competían, sino que diezmaron las manadas que ya estaban luchando por el cambio climático. A medida que la población de grandes herbívoros disminuía, la competencia entre los humanos y los esmilodón se volvió insostenible. Paradójicamente, su éxito social pudo haber contribuido a su caída. Al cazar en grupos grandes y vivir en densidades altas, el esmilodón habría sido más vulnerable a la transmisión de enfermedades y parásitos que se habrían propagado rápidamente en las poblaciones estresadas y en declive. El esmilodón no desapareció de la noche a la mañana, sino que se fue apagando por la escasez y la competencia. Hace unos 10.000 años, el último de los dientes de sable gigantes desapareció silenciosamente del registro fósil, marcando el final de una dinastía de depredadores. Su extinción es la lección definitiva de la era de hielo.
La especialización extrema, si bien asegura el dominio en un nicho, puede ser una sentencia de muerte cuando el mundo, inexorablemente, decide cambiar. El Smilodon nos dejó hace 10.000 años, el último vestigio de una era donde la fuerza y la especialización reinaban. Su extinción nos recuerda que ni siquiera el depredador más formidable está a salvo cuando el ecosistema que lo sustenta colapsa. Hoy, no nos enfrentamos a la era de hielo, sino a la pérdida acelerada de hábitats. Piensen en los gigantes de nuestra época, el tigre moderno, el elefante africano, el rinoceronte. Son los Smilodon de nuestro tiempo, especies también altamente vulnerables a la fragmentación de sus entornos y a la presión humana. La historia del Smilodon no es solo pasado, es una advertencia. Depende de nosotros asegurar que la adaptación de la vida silvestre no sea una carrera contra el reloj. Debemos ser los guardianes de la megafauna que queda. Si esta inmersión en la paleontología te fascinó y crees que debemos cuidar las especies que aún tenemos, deja tu gran me gusta en el video. No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo las historias animadas de los gigantes que una vez caminaron sobre la Tierra. Y cuéntanos, ¿qué animal actual te parece el más vulnerable? ¿Y por qué crees que debemos protegerlo? Déjanos tu comentario abajo.